¿Por qué tenía que pasarles esto? Nathaniel Brooks murmuró en voz baja, con las manos temblorosas mientras sostenía el pequeño y frágil cuerpo de Ethan. La esquina estaba vacía, pero el caos de la noche se repetía sin cesar en su mente. Laia gritaba pidiendo ayuda, las sirenas atravesando la oscuridad y la mirada desesperada en los ojos de Ethan mientras luchaba por mantenerse en pie. Cada segundo le había parecido una eternidad. Y, sin embargo, era solo el principio. Un paso en falso podría haberlo destrozado todo. Un momento de vacilación podría haberle costado la vida. Nathaniel había pasado años dirigiendo empresas, cerrando tratos, controlando los resultados, pero nada lo había preparado para esta confrontación cruda y sin filtros con el destino. Y ahora, de pie en el pasillo del hospital, sabía una cosa con certeza. Las decisiones que tomara en la siguiente hora podrían cambiar no solo la vida de Ethan, sino la suya para siempre. Nathaniel Brooks nunca había caminado por Mjoy Hill de noche. El viento frío del puerto le golpeaba el rostro con fuerza e implacablemente, pero él apenas lo notaba. Su mente era una tormenta de culpa, dolor y furia inquieta. Apenas una semana antes, había estado de viaje de negocios, dejando a los más vulnerables de la ciudad en manos de personas en quienes confiaba. Pero había fracasado. Una tragedia en el orfanato que él mismo había financiado lo había destrozado. Un niño al que había llegado a amar, un chico tranquilo llamado Oliver, había muerto. Nathaniel no podía dejar de ver el rostro pequeño y pálido del niño, el vacío en sus ojos. Mientras la medicina se agotaba a kilómetros de distancia, se culpaba a sí mismo, y el peso de esa culpa lo aplastaba como el cemento. Se sentía responsable de una vida que se le escapaba entre los dedos. Mientras vagaba sin rumbo por las calles tenuemente iluminadas, la aguda mente empresarial de Nathaniel, aquella que prosperaba con las negociaciones, las ganancias y el poder, se sentía inútil. La emoción habitual de controlar una sala, superar a la competencia o firmar un contrato millonario se había desvanecido. Ya nada importaba. Las relucientes torres del distrito financiero de Portland parecían distantes, irrelevantes. Aquí, en Mjoy Hill, el mundo se había despojado de su esencia más cruda. Hambre, miedo, desesperación, y eso reflejaba el vacío que sentía en su interior. Casi tropezó con una figura agachada en la acera agrietada. A primera vista, fue fácil confundirla con otra alma en pena, una de las docenas de residentes que pasaban las noches bajo las tenues farolas. Pero algo en su postura, en su intensidad, lo hizo detenerse en seco. Era joven, probablemente de 20 y pocos años, vestida con capas demasiado finas para la noche gélida. Su cabello castaño oscuro, una cascada enmarañada, le caía sobre la cara, ocultando parcialmente la preocupación grabada en sus rasgos. En sus brazos llevaba un pequeño bulto que se retorcía y se movía como un gatito, sucio pero vivo, buscando calor en su abrazo. Nathaniel notó un leve temblor en sus manos, el desesperado cuidado que tenía para no dejarlo caer. Se acercó, bajando instintivamente la voz. «¿Estás bien?» Sus palabras le sonaron huecas, como si pertenecieran a otra persona, a alguien ingenuo, no al hombre empedernido que dominaba las salas de juntas y la riqueza. Ella levantó la vista, con sus ojos oscuros abiertos, cautelosos, como si esperara que él la golpeara o exigiera algo. «Estoy bien», balbuceó. Pero Nathaniel percibió la tensión bajo su voz. No era miedo a él. No exactamente. Era una preocupación pura y profunda por alguien o algo. «No deberías estar aquí sola», dijo con cautela. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado, pero se suavizaba con el inconfundible temblor de la empatía. El viento azotaba entre ellos, trayendo el tenue olor a sal y basura, mezclándose con el calor de su pequeño bulto viviente. «No tengo elección», susurró. Dudó entonces, como si decidiera que él podría ayudarla. Añadió: «Mi hermano está enfermo. No sé cómo cuidarlo. Intenté llamar a hospitales, albergues, a cualquiera. Pero todos decían lo mismo.
Necesita medicamentos. No puedo pagarlos. Solo. Su voz se quebró, engullida por la noche fría y oscura. Solo necesito que alguien lo ayude, aunque sea por una noche. A Nathaniel se le encogió el pecho. No era una súplica de limosna. Era una batalla por la supervivencia, y la había estado librando sola, en silencio, con valentía, sin quejas, sin que nadie le prestara atención. Sintió un nudo en la garganta que no había sentido desde que perdió a Oliver. Los paralelismos lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Otro hijo, otra crisis, otra alma indefensa que podría desaparecer sin que nadie interviniera. El peso de su culpa se combinó con la cruda desesperación humana que tenía ante sí, creando una extraña y urgente claridad. Tenía el poder, los recursos, la influencia, pero más importante aún, tenía la capacidad de cambiar el resultado. «Dime su nombre», dijo Nathaniel en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Ella dudó un momento y luego susurró: «Ethan, solo tiene 6 años. Por favor, no puedo verlo sufrir así». Su mano se apretó alrededor del gatito, sus ojos brillaban con miedo y esperanza. Entrelazados. Nathaniel no respondió. De inmediato, su mente se despertó en las facturas del hospital, las llamadas a las clínicas por medicamentos, la burocracia que odiaba. Pero nada de eso importaba en ese momento. La pura urgencia, la cruda necesidad humana eclipsaban todos los obstáculos. Se arrodilló, poniéndose a su altura, mirándola a los ojos. «Voy a ayudar», dijo. Las palabras le resultaron más pesadas que cualquier contrato que hubiera firmado, más vinculantes que cualquier trato comercial. Y, sin embargo, de una manera extraña, era más fácil, más puro, más necesario. Ella parpadeó, aturdida, casi con miedo de creerle. «¿Hablas en serio?», preguntó apenas en un susurro. «Nunca he sido más serio en mi vida», dijo él. «Pero necesito que confíes en mí. No puedo prometerte que sea fácil, pero sí puedo prometerte que no lo dejaré sufrir esta noche». Por primera vez desde la tragedia en el orfanato, Nathaniel sintió un destello de propósito, una luz que atravesaba la sofocante oscuridad del dolor y la autocomprobación. Podía salvar a ese niño. Podía hacer algo bien, algo que realmente importara, algo que no terminara en impotencia. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que quería algo más que solo ayudar. Quería comprenderla, ver cómo alguien tan pequeño podía cargar con tanto, y asegurarse de que nadie más en este mundo tuviera que luchar solo. Las calles estaban tranquilas, salvo por el ocasional ladrido lejano de un perro y el leve zumbido del tráfico nocturno. Nathaniel le ofreció la mano. Ella dudó, pero finalmente colocó la suya en la de él. Su agarre era firme, una mezcla de alivio y miedo. Podía sentir la tensión que irradiaba su cuerpo, la constante alerta nacida de noches de preocupación y lucha. Sabía que ese apretón perduraría en su memoria mucho más tiempo que cualquier apretón de manos en una sala de juntas. Empezaron a caminar hacia el hospital más cercano, un sendero tenuemente iluminado a lo largo de adoquines que brillaban con los restos de la lluvia vespertina. La mente de Nathaniel no dejaba de darle vueltas a la logística, las posibilidades y los peores escenarios, pero los ignoró por ahora. Se concentró en las 2 pequeñas vidas que, de alguna manera, habían caído bajo su cuidado esa noche. La chica, valiente y frágil, y su hermano, dependiente y enfermo. De alguna manera, a través del miedo, la desesperación y el peso de la ciudad, encontraría la manera de que esta noche terminara de forma diferente a la anterior. Y mientras avanzaban por las calles tranquilas, la luz parpadeante de una farola iluminó las arrugas de su rostro que desconocía. El agotamiento, el dolor, la carga de la riqueza que nunca había comprendido hasta ahora. Se dio cuenta de que el poder no significaba nada sin compasión y que ninguna cantidad de dinero podía reemplazar el toque humano del cariño, el coraje y la acción. Las decisiones que tenía por delante lo pondrían a prueba más que cualquier negociación comercial.
Pero por primera vez en días, Nathaniel se sentía vivo. La noche estaba lejos de terminar, y la ciudad guardaba secretos en cada sombra. Pero ya no vagaba sin rumbo. Tenía una misión. Una niña dependía de él. Y la niña que había permanecido sola en el frío, aferrada a un frágil bulto de vida, acababa de convertirse en la persona más importante de su mundo. El viento aulló de nuevo, tirando de su abrigo, trayendo los débiles gritos de sirenas lejanas. Nathaniel apretó con más fuerza la mano de la niña y susurró: «Quédate cerca. Vamos a superar esto». Aún no sabía cómo, pero no tenía otra opción. Y a veces se daba cuenta de que ahí es donde comenzaba el verdadero coraje. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro continente en el futuro. ¿Qué harían si se encontraran con alguien desesperadamente necesitado en la calle esta noche? ¿Lo arriesgarían todo para ayudar, incluso si eso significara arriesgarse a peligros desconocidos? ¿Confiarían en un desconocido lo suficiente como para cambiar la vida de un niño para siempre? ¿Dejarían a alguien a su suerte si tuvieran el poder de intervenir? ¿Alguna vez han sentido la culpa de estar lejos cuando alguien más los necesitaba? La sala de urgencias olía a antiséptico y desesperación. Nathaniel Brooks sintió una extraña sensación de déjà vu al entrar con la chica que finalmente se presentó como Laia, abrazando a su hermano Ethan, cuyo pequeño cuerpo temblaba bajo la manta del hospital. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando una luz antinatural sobre los rostros de enfermeras exhaustas y médicos peludos. Nathaniel había entrado en las salas de juntas con mucha más tensión. Pero esto era diferente. Lo que estaba en juego era crudo, inmediato, humano. ¿Dónde está la enfermera?, preguntó, observando la caótica habitación, y vio a una joven discutiendo con un médico en la enfermería. Lila le tiró de la manga, con los ojos abiertos y desesperados. Por favor, no dejes que sufra». Su voz temblaba, pero aún había en sus palabras un reflejo del coraje que Nathaniel había vislumbrado en la calle. Se arrodilló junto a Ethan, quien lo miró con enormes ojos marrones asustados. Las pequeñas manos del niño se aferraron al brazo de su hermana, y Nathaniel pudo ver lo delgado que se había vuelto, como su pecho subía y bajaba de forma irregular. Sintió una punzada de ira, no contra nadie en el hospital, sino contra el mundo mismo. ¿Cómo podía un niño dejar a niños como Ethan y Oliver librar batallas que no habían pedido? Apretó los puños, sacando fuerzas del instinto protector que había permanecido latente bajo su pulida apariencia durante décadas. Una enfermera notó la urgencia y finalmente les indicó que se acercaran. «¿Cuál es la situación?», preguntó, agarrando a Ethan con suavidad. Nathaniel explicó rápidamente, haciendo hincapié en la fiebre del niño, su dificultad para respirar y la falta de acceso a medicamentos. Laia rondaba cerca, mordiéndose el labio, sin atreverse a albergar apenas esperanzas. La mirada de la enfermera se suavizó. «Podemos estabilizarlo por ahora», dijo, «pero necesita monitoreo y medicamentos que no se pueden dar gratis». «¿Tienes seguro?», o Nathaniel la interrumpió. «No importa. Necesita ayuda ya». Ni siquiera consideró que sus palabras pudieran generar escrutinio o juicio. En ese momento, el dinero gobernaba la burocracia. Todo parecía trivial. La vida era la única moneda que importaba, y él estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario. Los médicos y enfermeras comenzaron su trabajo, rodeando a Ethan con máquinas, monitores y sueros. Nathaniel observaba, sosteniendo la mano temblorosa de Hila. El tiempo se detuvo. Cada pitido, cada suspiro, cada movimiento se convirtió en una nota desgarradora en una sinfonía de urgencia y desesperación. Se sentía impotente, pero a la vez completamente responsable. Cada segundo importaba. Entonces, una sombra los envolvió. Un hombre alto, impecablemente vestido, entró en la habitación, irradiando autoridad. Observó la escena con ojos agudos y calculadores, y se quedó paralizado al ver a Nathaniel. Al reconocerlo,
Una mezcla de sorpresa e incredulidad lo invadió. Nathaniel, dijo, con la voz entrecortada por la confusión y la incredulidad. Nathaniel se puso rígido. Jonas era un nombre que no esperaba oír esta noche. Jonas Blackwood, su amigo de la infancia perdido hace mucho tiempo, y décadas atrás, el chico al que una vez prometió proteger como compañero de aventuras y sueños de negocios, estaba frente a él. Pero los años habían cambiado. Jonas. Había algo casi depredador en su precisión, un tesoro de secretos guardado en su traje a medida. ¿Es eso?, preguntó Isen Jonas, con la voz tensa, entre preocupación y cálculo. Laia se estremeció, instintivamente protectora. Apenas Nathaniel los había presentado al personal del hospital cuando apareció este hombre, alguien que podría alterar por completo el frágil equilibrio del caballero. Sí, dijo Nathaniel con cautela, apretando la mano de Laia. Y esta es su hermana, Laia. Está enfermo. Necesita la mirada de Jonas. Se dirigió a Nathaniel, luego a los monitores, luego de vuelta. No dijo nada, pero la tensión en la sala se intensificó, palpable y sofocante. Nathaniel había lidiado con inversores hostiles, rivales, feroces y agresivas batallas en la sala de juntas. Pero nada se había sentido tan agudo como esto, como una tormenta en ciernes, justo fuera de alcance, a punto de estallar. De repente, el monitor de Isen emitió un pitido errático, una alarma aguda que obligó a la enfermera a actuar con urgencia. «Está subiendo», gritó. A Nathaniel. El corazón le dio un vuelco. Laia. Le agarró el brazo con tanta fuerza que le dolió. Él se acercó, susurrándole desesperadamente. Al chico, «Quédate conmigo, Isen. Puedes con esto. Eres más fuerte que esta fiebre». Nathaniel observó cómo el personal trabajaba, con precisión clínica, pero su mente iba a 1000 por hora. La noche se precipitaba más rápido de lo que podía controlar. Y, sin embargo, cada instinto protector que tenía, como ser humano, le exigía actuar. Jonas, de pie en silencio al borde del caos, de repente metió la mano en su maletín y sacó un pequeño frasco de medicamento, preciso y dosificado. «Esto es lo que necesita», dijo Jonas. Su voz era tranquila, casi inquietante, pero Nathaniel pudo ver un destello de honestidad allí, un vestigio de la confianza que una vez compartieron. Nathaniel no dudó. «Gracias», dijo, simplemente observando cómo Jonas le entregaba el medicamento a la enfermera, quien se lo administró de inmediato. La respiración de Isen se alivió ligeramente. Los monitores se asentaron en un ritmo más estable. Laia exhaló un suspiro tembloroso, cubriendo su rostro con la chaqueta de Nathaniel. Nathaniel sintió la primera chispa de alivio que había experimentado en toda la noche, pero la tensión entre él y Jonas estaba lejos de resolverse. El personal del hospital finalmente dio un paso atrás. Isen estaba estable, pero aún frágil. Nathaniel se volvió hacia Laia con voz suave. «Estará bien por ahora, pero debemos asegurarnos de que reciba la atención adecuada después de esto. No puedes hacerlo sola». Laia asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero una nueva chispa de esperanza se reflejó en sus ojos. Nathaniel se dio cuenta de algo. El coraje no era la ausencia de miedo. Era actuar a pesar de él. Jonas se acercó a Nathaniel en silencio. «Lo has hecho bien», dijo. «Pero esto no se trata solo de salvar a un niño. Se trata de cómo vas a manejar el resto de tu vida. No puedes seguir andando por ahí atormentada por la culpa. Tienes los medios para marcar una verdadera diferencia». Nathaniel apretó la mandíbula, absorbiendo el peso de esas palabras. Esta noche había comenzado con dolor, con culpa y una sensación de impotencia. Pero terminaba con claridad, con propósito, y con la innegable verdad de que el poder sin pero actuar no tenía sentido. Al salir del hospital, Nathaniel volvió a mirar las ventanas brillantes. Isen estaba a salvo por ahora,
pero la ciudad que los rodeaba seguía siendo un campo de batalla de sufrimiento e indiferencia. Sin embargo, ya no se sentía paralizado. Había tomado una postura, y esa decisión, por pequeña que fuera en la gran escala del mundo, lo había cambiado todo. Laia caminaba a su lado, tomándole la mano con silenciosa confianza. El vínculo forjado en el caos del miedo y la urgencia era tácito, pero innegable. Nathaniel comprendió que a veces la salvación no llegaba a través de la riqueza ni del poder, sino a través del coraje, la compasión y la voluntad de adentrarse en lo desconocido. No sabía qué le depararía el mañana, pero esta noche había obtenido una pequeña victoria contra la desesperación. Y a veces las pequeñas victorias eran las que más importaban. El sol salía lentamente sobre el horizonte de Brookhaven, proyectando una luz dorada a través de los amplios ventanales del hospital. Nathaniel Brooke estaba sentado en un rincón tranquilo de la sala de pediatría, observando a Isen dormir plácidamente en una camita. Laia estaba sentada a su lado, sosteniendo su pequeña mano con una ternura inquebrantable. Era una escena tan simple pero a la vez tan profunda. Un testimonio de coraje, resiliencia y el poder de la conexión humana. Nathaniel había pasado la noche despierto rememorando cada momento de la esquina donde vio a Laia y a Isen por primera vez. La frenética carrera a urgencias, la conmoción de ver a Jonas, la lucha desesperada contra el miedo y la impotencia. Y ahora, en la suave luz de la mañana, sentía una inusual sensación de calma. No paz, ni cierre, sino una claridad de propósito que nunca había experimentado en sus oficinas de gran altura ni en sus discusiones en la sala de juntas. Laia se movió y lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan joven. «De verdad estará bien», susurró con una voz apenas audible. Nathaniel se arrodilló a su lado, apartándole suavemente un mechón de pelo de la cara. «Sí», dijo con firmeza. «Se pondrá bien. Lo salvaste pidiendo ayuda». Ambos lo hicieron. Sus labios temblaron y parpadeó rápidamente, conteniendo lágrimas que eran mitad alivio, mitad incredulidad. La puerta se abrió silenciosamente y Jonas Blackwood entró con una carpeta de papeles. Nathaniel lo miró, sin saber si la tensión de la noche anterior se había disipado por completo. Pero la expresión de Jonas era más suave ahora, pensativa. Se acercó con cautela, manteniendo una distancia respetuosa. «Nathaniel, he estado pensando», dijo, «estos niños no deberían tener que luchar solos. Hay una manera de asegurarnos de que no lo vuelvan a hacer». Dejó los papeles en una silla cercana, documentos que detallaban una fundación que Jonas había estado construyendo discretamente para niños desfavorecidos de toda la ciudad. «Llevo años financiando programas, pero siempre he trabajado entre bastidores. Tú, me recordaste porque esto importa. Quizás juntos podamos hacer más que simplemente reaccionar. Podemos prevenir». Nathaniel sintió una oleada de emoción que no podía nombrar. Orgullo, gratitud, asombro. Todo se mezcló creando un nudo vibrante en su pecho. Durante décadas había definido el éxito en números, contratos y adquisiciones. Pero esto era diferente. El valor de una vida de amor y esperanza. Era inconmensurable. Y por primera vez, sintió que su riqueza e influencia podían usarse no solo para hacer crecer empresas, sino para nutrir a la humanidad. Más tarde, cuando Isen abrió los ojos y murmuró algo que parecían sus primeras palabras coherentes en días, Laia aplaudió. Las lágrimas corrían a raudales. Nathaniel se apoyó en su corazón, que latía con fuerza. «Isen», dijo en voz baja, «¿puedes repetirlo?» El chico miró a su alrededor, confundido, dando paso al reconocimiento, y repitió una sola palabra: «gracias». No fue perfecto, pero fue suficiente. Laia rió a carcajadas, abrazando a Nathaniel y a Isen. Nathaniel sintió una calidez que ninguna oficina, ningún trato, ningún título podría darle jamás. El resto de la mañana transcurrió en un ritmo tranquilo, casi sagrado.
Nathaniel y Jonas trabajaron con trabajadores sociales para garantizar que Laia y Isen contaran con apoyo continuo, desde atención médica hasta la escuela y necesidades básicas que la mayoría de los adultos daban por sentadas. El teléfono de Nathaniel vibraba constantemente con mensajes y llamadas del personal, pero él apenas se daba cuenta. Por primera vez, su atención estaba completamente concentrada en el momento presente, en las personas que realmente lo necesitaban. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto máximo y proyectó sombras nítidas sobre las calles de la ciudad, Nathaniel se quedó en el patio del hospital respirando profundamente el aire fresco. Laia lo abrazó con fuerza y Jonas permaneció cerca, una presencia silenciosa. Nathaniel miró a los niños, a los dos pequeños rostros que lo habían cambiado todo, y comprendió algo profundo. La vida no se trataba de evitar errores ni desgracias. Se trataba de cómo uno respondía cuando el destino lo ponía a prueba. El coraje, la compasión y la acción decisiva podían cambiar la trayectoria de una vida o incluso de varias. Laia le tiró de la manga. ¿Podemos salir un ratito? Nathaniel sonrió y asintió, levantando a Isen en brazos. Afuera, el aire fresco y la brillante luz del sol parecía disipar el miedo persistente. Caminaron lentamente por el jardín del hospital, un santuario de flores y bancos, un marcado contraste con los pasillos estériles que habían dejado atrás. Nathaniel sintió una conexión con un mundo que nunca antes había sentido. No el mundo del dinero y el poder, sino el de la empatía y los auténticos vínculos humanos. Jonas se acercó a él en silencio. «Sabes, Nathaniel», le dijo, «a veces las batallas más difíciles no se libran en los tribunales ni en las salas de juntas. A veces están aquí mismo, frente a ti, en las pequeñas vidas que dependen de ti». Nathaniel asintió, sin palabras. Se dio cuenta de que la noche de caos, la desesperación en la calle, las frenéticas horas en el hospital, todo tenía un propósito. Le había recordado el tipo de hombre que quería ser, el tipo de impacto que quería dejar atrás. No en rascacielos, ni en carteras de valores, sino en las vidas de quienes no tenían a nadie más que los defendiera. Horas después, Laia y Isen se inscribieron oficialmente en un programa financiado por la Fundación de Jonas, que les garantizaba atención médica regular, tutoría y un entorno seguro para crecer. Nathaniel los vio salir del hospital de la mano. Laia sonreía con orgullo a su hermano mientras éste caminaba a su lado con renovada fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Nathaniel se permitió tener esperanza. Esperanza en su futuro, en las vidas que podía ayudar a moldear y en la persona que aspiraba a ser. Mientras caminaba de regreso a su auto, Nathaniel sintió una extraña ligereza en el pecho. El terror de la noche, el peso de la culpa que había cargado durante años se había transformado. No borrado, no olvidado, sino transmutado en una fuerza de acción, de empatía, de amor. Se dio cuenta de que a veces las victorias más extraordinarias no eran las que anunciaban los titulares ni los elogios, sino las que celebraba en silencio un niño al que se le había dado una segunda oportunidad. Nathaniel sonrió para sí mismo, pensando en el camino que había recorrido, desde un hombre atrapado en el privilegio y el desapego hasta uno plenamente consciente de la fragilidad y la belleza de la vida. Y mientras conducía por las soleadas calles de Brookhaven, se prometió a sí mismo que nunca volvería a ignorar esa llamada de ayuda, que lucharía por quienes no podían luchar por sí mismos y que la compasión siempre sería la medida de la verdadera fuerza. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que las acciones de Nathaniel realmente mejoran la vida de los niños? ¿Habrían intervenido si estuvieran en su lugar, a pesar de los riesgos y las incógnitas? ¿Qué parte de la historia te conmovió más y por qué? Deja 100 comentarios abajo si esta historia te conmovió y dinos desde qué país la estás viendo. Comparte este video para inspirar a otros que necesiten un recordatorio de esperanza y valentía.